Bueno, ustedes habían estado trabajando con estas actividades. Avísame cuando estemos, Mati. Perfecto. Habían trabajado con extremos relativos, ¿sí? Y también habían trabajado con extremos absolutos, ¿verdad? ¿Habían llegado hasta ahí? Sí, Todo profe. esto lo habían visto, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, perfecto. Si bien hoy vamos a retomar con esa actividad que les comenté anteriormente, hoy vamos a comenzar con la segunda parte, ¿sí? A ver si tenemos acá adelante, ¿sí? Fíjense que tenemos, ustedes vieron la clase anterior hasta extremos absolutos, toda esta primera parte, cómo era el crecimiento de una función con el signo de la derivada primera, puntos críticos de primer orden, lo que eran los extremos relativos y extremos absolutos. Hoy vamos a empezar desde el punto 5.5, concavidad y convexidad de la función, puntos críticos de segundo orden, punto de inflexión y criterio de la segunda derivada para extremos relativos, ¿sí? Y este punto de 5.9 en adelante lo van a trabajar el día jueves en conjunto con el cuestionario de esta parte de la unidad 5, ¿sí? Que ya tienen disponible en Evelia para que lo puedan estar trabajando. Recuerden, para el jueves a las 2 de la tarde. Bueno, vamos a empezar con esta segunda parte, ¿sí? Entonces, ustedes recién me comentaban que habían visto la, la derivada primera, ¿sí? Ahora vamos a ver el criterio de la segunda derivada. Entonces, para ver concavidad y convexidad de una función. Entonces, primero vamos a analizar lo que era la segunda derivada. Fíjense en la notación que tenemos acá. Vamos a ver que tenemos f segunda de x. Esto significa la derivada segunda, ¿sí? De la función. Entonces, ustedes primero analizaron el signo de la derivada primera. ¿Y qué les permitía a ustedes encontrar o qué les permitía reconocer la derivada, el signo de la derivada primera? ¿Qué les permitía reconocer? ¿La pendiente? Si crecía o decrecía. ¿Quién? La función. La función. Entonces, ustedes podían con el signo de la derivada primera saber si la función estaba creciendo o decreciendo, ¿sí? Ustedes encontraban puntos críticos de primer orden y de esa manera podían armar los intervalos. Entiendo que pudieron armar la tablita, ¿verdad? Pudieron armar la tablita de cómo Sí, encontrar el signo. Bien. trabajamos la clase anterior con el armado de la tablita en uno de los ejercicios. Perfecto, entonces, fíjense que ustedes, ¿qué está pasando con esta función que estamos analizando acá? Este ejemplo gráfico. ¿Crece o decrece? ¿Cómo lo pudieron ver? Este, Es una función creciente en todo su dominio. ¿Cuál es el dominio de esta función? todos los reales. Todos los reales. Entonces esta función nosotros podemos decir que la función crece, ¿sí? A lo largo de todo su dominio. Pero nosotros, ustedes van a ver que vamos a tener, nosotros tenemos información de si la función crece, está creciendo o no, o decrece, y ahora vamos a necesitar la concavidad, saber la concavidad de la función para saber el ritmo al que está creciendo o decreciendo esa función. ¿Para qué? Para que ustedes puedan, al finalizar todo este análisis diferencial, cuando hagan un análisis completo de la función, esbozar la gráfica de manera más aproximada posible, ¿sí? ¿De qué manera? Identificando los puntos críticos, conociendo el signo de la derivada primera, el signo de la derivada segunda. Y eso es lo que vamos a estar trabajando hoy. ¿Quién nos va a informar sobre la concavidad de la función? ¿Sí? Y quien nos informa, perdón, sobre la concavidad de la función va a ser la derivada segunda de la función. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo obtenemos nosotros analíticamente la derivada de la función y cómo vamos a vincular el análisis de la derivada segunda con la concavidad de una función. Fíjense que en esta gráfica que nosotros tenemos, si bien está creciendo en todo su intervalo, cambia el comportamiento. ¿Qué decimos? Está creciendo, ¿sí? Pero fíjense que crece a dos ritmos diferentes a partir de cero. Entonces,
podemos decir que crece cóncava hacia abajo o crece cóncava hacia arriba. Eso es lo que vamos a tratar de analizar con el signo de la derivada segunda. ¿Sí? Otra forma en que ustedes la pueden ver cuando está escrita, cómo la identificamos. Las notaciones de la derivada segunda. Fíjense, podemos tener esta notación que por lo general la van a ver en matemática 2, ¿sí? Que es la derivada segunda de y, de la función, respecto de x dos veces, ¿sí? Cuando tenemos esta notación ya van a ver que cuando veamos en matemática 2 funciones de dos variables, son las notaciones que más se utilizan, esta notación y esta notación que tenemos acá, ¿sí? Por lo general, nosotros acá en matemática 1 lo vamos a ver como y segunda, ¿sí? O podemos verlo como la f segunda de x, ¿sí? Que es la derivada, la segunda derivada de la función. ¿Sí? Esta forma también de escribirlo es la derivada segunda de la función f de x respecto a x dos veces, ¿sí? Ese 2 que tenemos ahí nos indica respecto a la variable dos veces. En este caso recuerden que estamos viendo función de una variable, por eso es x dos veces, ¿sí? Pero son las distintas formas de escribirla, de notarla. Podríamos buscar las derivadas, ¿se acuerdan que decíamos que podíamos encontrar las derivadas sucesivas? Que podíamos encontrar la derivada primera de la función, la derivada segunda, la derivada de orden 3, la derivada de orden 4. ¿De qué manera? Siempre derivando la función anterior, ¿sí? Si tengo la derivada primera, ¿cómo voy a obtener la derivada segunda? Derivando la función derivada primera, ¿sí? Y de esa forma podemos obtener las derivadas. Vamos a ver este ejemplo cortito. Tenemos que una función es 4x al cubo más 3x al cuadrado, ¿sí? ¿Cómo encontramos qué es lo que nos está pidiendo que hacemos acá? La derivada de f' de x y f segunda de x. ¿Qué me indica f' de x? ¿Cómo la obtenían ustedes a la derivada primera de la función? Aplicando las reglas. ¿Cómo es, perdón? Aplicando las reglas, digo. Bueno, ¿y cómo lo obtenemos ahí a la derivada primera de esta función 4x al cubo más 3x cuadrado? 12x cuadrado 12x a la 2 6x. más 6x. Muy bien. Y ustedes encontraron la derivada primera. ¿Y cómo les parece ahora que vamos a hacer para encontrar la derivada segunda de la función? Y seguimos derivando, sería 12 por 2, va a quedar 24x más 6. 24x más 6, efectivamente. Entonces ya tenemos la derivada primera y la derivada segunda de esa función f de x de manera analítica, ¿sí? ¿Se va entendiendo más o menos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Todavía no entramos específico a la concavidad y convexidad de una función con el criterio del signo de la derivada segunda, ¿sí? Todavía no lo analizamos. Estamos viendo en general cómo son las distintas notaciones y cómo analíticamente nosotros calculamos esa derivada segunda de la función, ¿sí? Vamos a ver estos ejemplos. A ver, ¿qué sucede o qué podemos decir de qué tengo graficado en este primer ejemplo, en esta primera figura A? Una función exponencial. A ver, ¿pero qué tengo? ¿De graficada la función? ¿Y qué otra cosa tengo graficado? Las tangentes. Las rectas. Las tangentes. Las rectas tangentes. Entonces, fíjense, ¿qué análisis podemos hacer? ¿Esta función es creciente o es decreciente? Es creciente. Es creciente. Y respecto si nosotros analizamos el signo de la derivada primera, ¿sí? La derivada primera, ¿cómo es en ese intervalo? Positiva. Es positiva, por lo tanto la función es creciente. Recuerden que nosotros vamos a hacer ese análisis. Vamos a analizar cuál es el signo de la derivada primera y de esa manera nosotros vamos a dar respuesta del crecimiento o decrecimiento. Me va a informar si la función en el intervalo que estoy analizando está creciendo o está decreciendo, ¿sí? Entonces, fíjense, en este primer ejemplo tenemos que la función
f de x es creciente. Las derivadas primeras son mayores que 0, ¿sí? Y el ritmo de crecimiento también crece, que es lo que vamos a estar analizando ahora, ritmo de crecimiento, ¿sí? Que ese ritmo de crecimiento me lo va a dar la derivada segunda, ¿sí? Fíjense que las tangentes, las pendientes de las rectas tangentes, van a ser cada vez mayores, ¿se dan cuenta? Entonces estas pendientes, como son cada vez mayores, la gráfica de nuestra función, fíjense, la gráfica que yo tengo acá, queda por encima de las rectas tangentes. Y ahora vamos a ver en un ratito qué relación tiene, ¿sí?, con el signo de la derivada segunda y con la concavidad. Entonces, en este caso, cuando nos queda que la gráfica está por encima de las rectas tangentes, ¿sí?, la función es cóncava hacia arriba. Y el ritmo de cambio es creciente. Ya vamos a analizar todo esto para que ustedes lo comprendan bien, pero primero estamos mostrando un primer ejemplo para que ustedes ya vayan analizando cómo lo vamos a pensar, ¿sí? Entonces ahora vamos a estar hablando de ritmos de crecimiento o ritmos de decrecimiento, ritmo de cambio de la función. ¿Qué pasa con la figura B? ¿Qué les parece a ustedes? Es decreciente, porque Es la cre- gráfica queda por debajo de las rectas tangentes. A ver, ¿quién me informa del crecimiento o decrecimiento de la función? La primera derivada. Bien, El y la signo de la primera función, derivada. bien, pero fíjense, en la función, la figura A, decíamos que la función es creciente. Y en la figura B, la función también es creciente. El signo de la primera derivada va a ser positivo. ¿Pero qué es lo que cambia de una figura a la otra? Uy, perdón. el ritmo de cambio. La cóncava. Exact- La concavidad. exactamente, cambia la concavidad. Esperen un segundo, disculpen que se me fue la... Ahí, ¿sí? Entonces, fíjense que en esta segunda figura nosotros decimos que el ritmo de crecimiento es decreciente. Las pendientes de esas rectas tangentes son cada vez menores. Y la gráfica de la función va a quedar, cuando esto suceda, va a quedar por debajo de la gráfica de las rectas tangentes. Cuando eso pase, vamos a decir que la función es cóncava hacia abajo y su ritmo de cambio es decreciente, ¿sí? Y ahora, en breve, vamos a analizar específicamente, ¿sí?, vamos a analizar el criterio para analizar todo esto que estamos diciendo ahora. Pero ¿se entiende cuál es el ritmo el que está creciendo acá o el ritmo el que está creciendo acá la función? Sí, pero Sí, profe. Bueno, entonces, fíjense, tenemos, ahora vamos a ver justamente ese punto 5.5 que dice la conexión entre el signo de la derivada segunda, el crecimiento de la derivada primera y la concavidad de una función. Fíjense acá esto, dice signo de la derivada segunda. ¿Qué es lo que vamos a analizar nosotros? El signo de la derivada segunda. Pero el signo de la derivada segunda, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar información sobre el crecimiento o decrecimiento de la derivada primera y nos va a dar información sobre la concavidad de la función original. ¿Se va entendiendo? Ahora vamos a ver cómo y cómo lo vemos. Pero recuerden esto, digamos, vamos a analizar el signo de la derivada segunda y nos va a dar información sobre crecimiento o decrecimiento de la derivada primera y a partir de eso también vamos a poder responder sobre el comportamiento que está teniendo la función original. Miremos este gráfico, o vamos acá a lo que dice este primer renglón. Dice, si f' de x es mayor que 0, ¿sí? ¿Qué significa que f' de x sea mayor que 0? ¿Qué me está diciendo acá? Que va a ser Que es positivo. ¿Quién es positiva? f' de x. Bueno, entonces, ¿cómo lo traduzco en palabras? Que si la derivada primera tiene signo positivo, va a ser creciente. Ahí va. Si la derivada primera es mayor que 0, ¿sí? La derivada primera de la función es mayor que 0 para todo x que pertenece a ese intervalo a b,
La función f de x es función creciente en ese intervalo. ¿Sí? Ahora, ¿qué podemos decir con este criterio? Si f segunda de x es mayor que 0, es decir, la derivada segunda de la función es mayor que 0 para todo x que pertenece a ese intervalo a b, la derivada primera es una función creciente en todo ese intervalo. ¿Se entiende? Sí, pero Sí, pero Bien. Entonces, ¿qué podemos analizar con este gráfico que tenemos acá? ¿Sí? Este es el mismo gráfico que ustedes tienen en el apunte. Tienen este gráfico. ¿Qué decimos? ¿Sí? En este gráfico. Lo que tenemos pintado en azul es nuestra función, ¿sí? Y lo que tenemos como rojo son las rectas tangentes. Fíjense, cuando nosotros trazamos las rectas tangentes gráficamente, nos quedan, ¿de qué manera? La función nos queda por encima, Cóncava. cóncava hacia arriba. La función, ¿cómo nos quedaba? Por encima, ¿sí? De las rectas tangentes. ¿Está bien o no? La gráfica de la función queda por encima de las rectas tangentes. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá en este intervalo? Las pendientes nosotros calculamos, estamos trazando las rectas tangentes, ¿sí? Las rectas tangentes. Entonces, la recta tangente, yo les pregunto a ustedes, nos va a informar, la pendiente de esa recta tangente nos informa respecto a si es positiva o si es negativa, nos va a informar respecto a el crecimiento o decrecimiento de esa función. ¿Está bien o no? ¿Eso teníamos claro? Sí. Bueno, entonces yo les pregunto, en el intervalo AC, ¿qué es lo que estaba sucediendo? ¿Qué es lo que sucede con la función y cómo es la derivada primera? función decrece en el intervalo AC. La función decrece en el intervalo AC. Entonces, la derivada primera en el intervalo AC, ¿cómo es? Negativa. negativa. La derivada Menor primera que es negativa porque la pendiente de esa recta tangente es negativa en los puntos que tengo entre A y C, por lo tanto la función decrece. Sin embargo, la derivada segunda, ¿cómo es? Positiva. Positiva. Va a ser mayor que 0 porque es cóncava hacia arriba o convexa, ¿sí? Y de C a B, ¿qué es lo que cambia? el signo de la derivada primera, porque pasa a ser El signo de la derivada primera positiva. es positivo. Entonces, de C a B, lo que cambia es el signo de la derivada primera y el comportamiento de la función. ¿Sí? Es creciente. Sin embargo, ¿a qué ritmo está creciendo la función de C a B en este intervalo? ¿A qué ritmo crece la función? Creciente, al mismo ritmo que en el intervalo anterior. A ritmo creciente, ¿sí? Nada más que lo que cambia es que está creciendo la función, ¿sí? Cuando la derivada segunda es positiva, nosotros decimos que la derivada primera es creciente, ¿sí? Si ustedes tuvieran la gráfica de la derivada primera, sería una función creciente. ¿Está bien? Sí, Y la función original es cóncava hacia arriba o convexa. Acá algunas cosas para que ustedes tengan en cuenta. Siempre es importante identificar, cuando nosotros tenemos un gráfico, el gráfico de quién estamos analizando. Si es el gráfico de la función, el gráfico de la derivada primera, el gráfico de la derivada segunda, para poder interpretar lo que me están diciendo, ¿sí? Acá nosotros estamos viendo el gráfico de la función y estamos viendo las rectas tangentes, pero no estamos viendo la gráfica de la derivada primera ni la gráfica de la derivada segunda, ¿sí? ¿Y qué pasa en C, perdón? ¿Qué es lo que tenemos en X igual a C? ¿Cómo es la recta tangente en ese punto? Horizontal. 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 Entonces, ¿cómo decimos que es la pendiente de la recta tangente ahí? Nula.
La Dependiente Nula. Nula. Entonces, ¿es un punto? ¿De qué manera? ¿Cómo se llamaba? crítico de primer orden. Era un punto crítico de primer orden. Posible extremo relativo. Y acá vamos a repasar un poquito. Decíamos, posible extremo relativo. ¿Qué tenía que suceder? O sea, ¿cuál era la condición necesaria y cuál era la condición suficiente para que ese extremo sea un máximo o un mínimo? ¿Cómo sabemos eso? Analizando ¿cómo es? La derivada primera por izquierda y por derecha, que tiene que tener signos opuestos, digamos, contrarios. Bien, entonces, lo primero que se tiene que dar es que tenemos que tener un punto crítico de primer orden. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí, profe. Siempre vamos a encontrar un extremo relativo en un punto crítico de primer orden. Y después se tiene que dar la condición de que el signo de la derivada primera, o que la función pase de crecer a crecer, ¿sí? Que cambie el signo de la derivada primera al pasar por ese punto. Y de esa manera, si pasa de ser negativo a positivo, ¿tenemos un máximo o un mínimo relativo? Un mínimo relativo. Un mínimo relativo. ¿Sí? Muy bien. ¿Vamos hasta acá? ¿Podemos seguir? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. A ver, ahí estoy. Entonces, perdón, voy a poner todo porque si no después paso a la última. Entonces, ahora vamos a ver esta parte. Decimos, si f' de x es menor que 0, es decir, la derivada primera de la función es menor que 0 para todo x que pertenece a ese intervalo a b. Vamos a decir que esa función f de x es una función decreciente. ¿Por qué? Porque la derivada primera es negativa en ese intervalo. Entonces va a ser decreciente para todo x que pertenece a b. ¿Sí? Entonces, cuando esto suceda, la derivada primera va a ser negativa, la función decrece. También decimos que si la derivada segunda de esa función es menor que 0 para todo x que pertenece al intervalo a b, si la derivada segunda es menor que 0, la que decrece es la f', es la derivada primera de la función. Va a ser una función decreciente. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Recuerden que el signo de la derivada segunda nos da información sobre crecimiento o decrecimiento de la derivada primero de la función y la concavidad de la función original. ¿Sí? En este caso, en este ejemplo que nosotros tenemos, fíjense, si trazo las rectas tangentes, la gráfica queda por debajo de las rectas tangentes. Entonces, ¿qué situación tenemos? El ritmo de cambio de la función es decreciente. El ritmo de cambio en todo el intervalo de la función es decreciente porque la gráfica queda por debajo de las rectas tangentes. ¿Sí? Exacto. Es el caso contrario de lo que sucedía anteriormente. El ritmo al que está cambiando esa función es decreciente. Lo que ahora vamos a ver es analizar qué pasa con el signo de la derivada primera para saber si la función está creciendo o decreciendo. ¿En qué intervalo? Y volvemos a lo mismo, fíjense, en C es donde cambia el comportamiento en x igual a c. Entonces, ¿qué sucede de A a C? ¿Cómo es el signo de la derivada primera en ese punto? En ese intervalo, perdón. Positivo, Acá. positivo, más que 0. Es positivo, entonces la función crece a ritmo decreciente, porque ustedes me dijeron que la derivada segunda es negativa por ser cóncava hacia abajo. ¿Sí? Y acá, de C a B, ¿qué sucede? ¿Cómo es el signo Es negativo. de la derivada primera? Negativo. Negativo, entonces la función está decreciendo a ritmo decreciente. ¿Sí? Fíjense, si la derivada segunda, que es lo que dice acá, es menor que 0, la derivada primera es decreciente. Entonces tendríamos, si tuviéramos la gráfica, de una función decreciente. ¿Sí? Y f de x es cóncava hacia abajo o cóncava. ¿Está bien? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Bueno, perfecto, sí, vamos bien.
Entonces, vamos a decir que si f es diferenciable en intervalo AB, entonces si la derivada segunda de esa función es mayor que 0 para todo x que pertenece a ese intervalo AB, la función f es cóncava hacia arriba o convexa para todo x que pertenece a B. Fíjense, la función es cóncava hacia arriba o convexa. Fíjense que acá, ¿qué decíamos? Si la derivada segunda es menor que 0 en ese mismo intervalo, para todo x que pertenece a ese intervalo, la derivada primera de la función es una función decreciente. ¿Sí? Fíjense y estén atentos a lo que a cómo lo escribimos. Acá estamos hablando de la función. Si la derivada segunda es mayor que 0 en ese intervalo, la función es cóncava hacia arriba convexa para todo x que pertenece a ese intervalo. ¿Y qué va a suceder con la derivada primera si la f segunda es mayor que 0? ¿Cómo va a ser la derivada primera? Positiva. Positiva. A ver. Creciente. Creciente, ahí vamos. Va a ser creciente. Positiva o negativa va a depender. Fíjense el ejemplo acá. Acá ustedes me dijeron era positiva y acá es negativa cuando pasa por C. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, la f segunda es negativa en todo el intervalo. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Entonces, el signo positivo de la derivada segunda nos va a decir si crece o decrece la función derivada primera. Y nos va a dar la concavidad, si es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, de la función. ¿Sí? Entonces, si es positiva, si la f segunda, la derivada segunda es positiva, para todo x que pertenece a ese intervalo, vamos a decir que la función es cóncava hacia arriba convexa. Y si es negativa la derivada segunda, en ese intervalo para todo x que pertenece a B, ¿qué vamos a decir? Que f es cóncava hacia abajo o cóncava en ese intervalo. ¿Sí? Sí, Y profe. cuando nosotros vayamos a hacer el análisis, si bien lo vamos a hacer, vamos a tener, ahora vamos a hacer un ejemplo de todo un análisis completo en un ratito, pero van a tener el intervalo, ¿sí? A ver, si en ese intervalo que estoy analizando, fíjense, el signo de la derivada segunda es positivo, esto es lo que ustedes van a tener que poder interpretar, que si el signo es positivo me va a decir que la derivada primera es creciente en ese intervalo y que la función f es cóncava hacia arriba convexa. Esto que estamos diciendo acá es repetir un poquito lo que está escrito en este cuadrito y lo que vimos recién. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bien, entonces tenemos que si en ese intervalo, acá no es que tenemos dos intervalos, sino que estamos haciendo el análisis en el mismo intervalo. Si fuera en ese mismo intervalo AB negativa el signo de la derivada segunda, la derivada primera es decreciente y la función es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Entonces acá es cuando nosotros decimos la función, por ejemplo, si acá es decreciente, el ritmo, ¿sí? Al que crece o decrece la función es decreciente. ¿Sí? Cuando les preguntan a ustedes ritmo el que está creciendo la función o el ritmo el que está decreciendo. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien, vamos a ir con esta actividad que ya empezaron ustedes la semana pasada. Bueno, veamos estos ejemplos ahora. Tenemos la gráfica de una función línea cuya expresión es m por x más b. En ese caso, ¿cuál sería el dominio de esa función? Todos los reales. Todos los reales. Muy bien. Y si quiero calcular la derivada primera, ¿cuál sería? En este caso, la derivada primera, ¿cómo la calculó? La pendiente. Dependiente, m, ¿no es cierto? Sí. Bien. Y yo puedo saber qué signo tiene esa derivada primera, viendo el gráfico.
¿Positivo, profe? Muy bien. ¿Por qué sería positivo? Porque la función es, la pendiente es creciente. Muy bien, claro. Como la función original es creciente, la derivada de m, yo no conozco el valor m, que sería la derivada primera. Pero puedo deducir que es mayor que 0, es positiva, porque el signo ese de la primera derivada me dice si la función es creciente o decreciente. Y la derivada Claro, segunda, viendo la gráfica. claro. La derivada segunda, ¿cuál sería? La derivada primera es m, que es la pendiente. Y la derivada segunda, Presenta, profe. O sea, no tiene, claro, no es ni cóncava ni convexa. muy bien, no es cóncava o convexa, pero sí tiene derivada segunda. Si yo derivo m, es una constante. Si yo la derivo de Sería vuelta, ¿cuál 0. es la derivada de una constante? 0. Cero. Es 0. Pero, Muy bien, entonces la derivada segunda de x es 0 para todo el dominio, que va de menos infinito a más infinito. Y ahora, como es 0, no es ni positivo ni negativo, ¿qué digo acerca de la concavidad o convexidad? Puedo afirmar que no presenta. Pasamos a otro ejemplo. En este caso, ¿qué tipo de función es? constante. Constante. Una función constante. De la derivada primera, ¿qué sería? ¿Cuál sería? Sería 0. Cero. Tiene. Muy bien. Entonces yo, sabiendo que la derivada primera es 0, ¿qué digo de la función? No crece ni decrece. No, perdón. Y no va a ser tampoco ni cóncava hacia arriba o hacia abajo. Muy bien, porque la segunda derivada, ¿cuál sería? No existe. 0. ¿No sería Claro, 0? sigue siendo 0. Sí, la derivada primera es 0, es una constante. La segunda derivada también es 0. Entonces, digo que no presenta ni concavidad ni convexidad, la función original. Bueno, ahora viendo este ejemplo, ¿qué tipo de función es? Cuadrática. Cuadrática. Una función cuadrática. Su dominio, lo puedo decir que son todos los reales. Todos los reales. Muy bien. Ahora, si yo veo la derivada primera, ¿qué signo tendría para el intervalo que va de menos infinito al x del vértice? La derivada primera, ¿qué signo tendría? Negativo. 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 Muy bien. Es decreciente la función en ese intervalo. Y para el intervalo que va del x del vértice a más infinito, Positiva. Positivo. Positivo. Creciente. sería positivo, claro, la función crece, la función original crece en ese intervalo. Y viendo ese gráfico, ¿puedo conocer cuál es el signo de la derivada segunda? Sí, positivo. 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 Positivo, mayor que 0. ¿Y cómo se dan cuenta? Porque A es positivo. A es positivo, ¿eso qué significa? Que tiene las ramas hacia arriba. Pero ¿cómo podría yo? La punta va hacia arriba. También porque la función queda por encima de la recta tangente. Muy bien. Claro, las rectas tangentes están por debajo de la función original. Entonces yo, viendo eso gráficamente, podría decir que el signo de la derivada segunda es mayor que 0 y la función es cóncava hacia arriba o es convexa. ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí, profe. Sí, pero. Bueno, esta función es una función Exponencial. una exponencial. El dominio eran todos los reales. Y es creciente o decreciente.
Creciente. 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 Entonces el signo de la derivada primera, Positivo. ¿cómo es positivo. Y el de la derivada segunda, Es cóncava hacia arriba también la función. bien, entonces ¿cuál sería el signo de la derivada segunda? Positivo Positivo. también. Bien. Positivo. Nuevamente, las rectas tangentes quedan por debajo de la función, entonces la función original es cóncava hacia arriba o convexa. Y en este ejemplo, una función logarítmica. En este caso, ¿cuál era el dominio? Los reales positivos. Los reales positivos. Entonces vamos a analizar en el intervalo que va de 0 a más infinito, sin incluir el 0. ¿Es una función creciente o decreciente? Creciente. Creciente. Entonces, el signo de la derivada primera es positivo. 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 ¿Y la derivada segunda, qué signo tendría? Negativo. Negativo. Hacia abajo. Negativo. Muy bien. Es cóncava hacia abajo porque las rectas tangentes ahora quedan por encima de la función. ¿Puedo decir que es cóncava hacia abajo o cóncava? Bueno, ¿vamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a ver ahora puntos críticos de segundo orden. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer este análisis. El signo de la derivada segunda nos hablaba de la concavidad y la convexidad de la función. Entonces, vamos a preguntarnos con este ejemplo gráfico, a partir de qué valores de x del dominio de la función pasa a ser cóncava a ser convexa y viceversa. ¿Qué les parece a ustedes? Esta función, ¿cómo es el comportamiento de esta función que tenemos acá dibujada en azul? De menos infinito a 0 es convexa, de 0 a 2/3 es cóncava y de 2/3 a x es convexa. Y es decreciente en todo el Bien, dominio. ahí va. Es decreciente en todo su dominio. ¿Sí? Entonces, la derivada primera de la función, ¿cómo se haría? ¿Cuál es el signo? Negativo. Negativo. Pero fíjense que, sin embargo, si bien es negativo, la función va decreciendo, lo que va cambiando es justamente la concavidad, esto que ustedes decían. Cuando la función está acá decreciendo de 0, de menos infinito a 0, está decreciendo, ¿sí? Y es convexa. De 0 a 2/3 decrece, pero es cóncava, ¿sí? Y de 2/3 en adelante es convexa nuevamente. Entonces, ¿cuándo la función cambia de concavidad? En x igual a 0 y en x igual a 2/3. ¿Sí? ¿Se visualiza eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces lo que nos vamos a preguntar acá es qué sucede en esos valores. Bueno, vamos a hacer intervalos en esta tablita. ¿Cómo armarían ustedes los intervalos de acuerdo a lo que analizamos recién? Que cambiaba la concavidad en 0, x Menos igual a 0 y en x igual a 2/3. ¿Cómo es, perdón? menos infinito a 0, ¿No? 0 Muy a bien. 2/3 y 2/3 a más infinito. Bueno, entonces vamos a este intervalo. De menos infinito a 0, ustedes me dijeron que era convexa. Si es convexa, ¿cómo va a ser el signo de la derivada segunda en ese intervalo? Positivo. 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 En el intervalo de 0 a 2/3, si es cóncava, cóncava hacia abajo. ¿Cómo va a ser el signo de la derivada segunda? Negativo. Negativo. Muy bien. Y si analizamos de 2/3 a más infinito. Positivo. Positivo. Positivo, porque es convexa, ¿sí?
¿Qué está sucediendo? Es la pregunta que nos hacemos ahora. ¿Qué pasa o cómo se llaman estos valores del dominio en x igual a 0 y en x igual a 2 tercios? ¿Sí? Eso es lo que vamos a analizar ahora. Fíjense, si ustedes trazan las rectas tangentes, suceden dos cosas. Para x igual a 0 y para x igual a 2 tercios, fíjense que si son valores que pertenecen al dominio de la función. ¿Cuál era el dominio de la función? ¿Se acuerdan? Todos los reales. Todos los reales. Todos los reales, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar acá, fíjense, en una, la recta tangente va a ser horizontal y en la otra no existe. Entonces, nosotros decimos que esos valores se van a llamar valores críticos de segundo orden, ¿sí? Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a tener un punto crítico de segundo orden? ¿Se acuerdan que habíamos visto? Puntos críticos de primer orden, que era cuando la derivada primera evaluada en ese valor x sub 0 es igual a 0 o no existía, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Cuando eso sucedía teníamos un punto crítico de primer orden, que podía ser posible ¿qué cosa? Que lo vimos hace un ratito, estamos repasando. ¿Posible qué? Extremo, relativo. Extremo relativo, muy bien. Entonces ahora estamos analizando puntos críticos de segundo orden. ¿Sí? El punto crítico de segundo orden se va a presentar en x igual a x sub 0, que está en el dominio de la función, el x sub 0 es parte del dominio de la función, cuando la derivada segunda evaluada en ese punto, en ese valor, es igual a 0 o no exista. ¿Sí? Entonces vamos a decir que en x igual a x sub 0 se denomina valor crítico de segundo orden de la función. ¿Sí? Entonces, fíjense acá, nosotros vamos a encontrar un valor de x para el que se cumple esta situación. Un número x sub 0 pertenece a b, es un valor crítico de segundo orden de la función. Si la derivada segunda en ese valor es igual a 0 o no existe. ¿Sí? El punto crítico de segundo orden de la función es el punto x sub 0, f de x sub 0. ¿Sí? Entonces, el punto crítico de segundo orden lo tengo que buscar en la función, el valor de imagen. ¿Está bien? Pero por lo general, para hacer estos análisis... disculpen. Lo que vamos a hacer es encontrar ese valor crítico de x para el cual se da esta situación, o que es igual a 0 o que no existe. Pero fíjense la importancia de que sea un valor que pertenezca al dominio de esa función. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno, y acá tenía un ejemplito, lo vamos a ver ahora en un ratito, toda la actividad 9 en conjunto. Actividad 9 no, perdón. Ustedes empezaron el otro día, vamos a terminar con esto de punto crítico, vamos a hacer punto de inflexión y vamos a trabajar con la actividad que ustedes estuvieron trabajando en la actividad 1, la actividad 3, la actividad 5, creo que es actividad 9, y no me sé si pero en todas tienen que buscar algo de la función. Entonces buscamos, por ejemplo, los puntos críticos de primer orden, crecimiento de crecimiento, en el otro puntos críticos de segundo orden, y ahora vamos a tratar de buscar con la misma función hacer todo el análisis diferencial. ¿Está bien? Entonces, vamos acá al punto de inflexión. ¿Qué nos dice este punto de inflexión? Dada una función, una f continua en un intervalo abierto b, que contiene el valor crítico de segundo orden en x sub 0, y la función es derivable en AB, excepto posiblemente en x igual a x sub 0, si f segunda cambia de positiva a negativa o viceversa al pasar por x sub 0, es decir, f cambia de concavidad en x igual a x sub 0, manteniéndose el signo de la derivada primera, o lo que es lo mismo el comportamiento creciente o decreciente de la función, entonces la función f tiene un punto de inflexión en x igual a x sub 0. ¿Sí? Vamos a traducir todo esto que dice acá. ¿Qué tenemos? Una función, ¿sí? Que tenemos acá una función que es continua. Esta función que está graficada en celeste
fíjense, crece en todo su dominio, ¿verdad? ¿Se dan cuenta que crece en todo su dominio? Sí, profe. Bien. Entonces, cuando yo trazo las rectas tangentes, la derivada primera es mayor que 0, tanto en todo el intervalo. Entonces, la función es creciente en todo su intervalo. ¿Qué es lo que cambia de menos infinito a 0 y de 0 a más infinito? La concavidad. ¿Sí? Entonces, todo punto de inflexión se va a dar en un punto crítico de segundo orden. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Eso es importante que lo recuerden. Todo punto de inflexión se da en un punto crítico de segundo orden. Pero tiene que cumplir determinadas condiciones para que sea un punto de inflexión. ¿Qué condiciones debe cumplir? Primero, que al pasar por ese punto, la derivada primera se mantenga el signo. ¿Qué significa que se mantenga el signo en el primer intervalo y en el segundo? ¿Qué significa? ¿Qué va a pasar con la función? ¿Va a ser siempre creciente o siempre decreciente? Exacto, quiere decir que el comportamiento creciente o decreciente de la función se mantenga. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, Sí, tenemos que el signo de la derivada primera se mantiene a lo largo de todo el dominio de la función y lo que cambia es el signo de la derivada segunda. ¿Estamos? Es decir, al cambiar el signo de la derivada segunda, cambia la concavidad de la función. Fíjense, f es convexa, ¿sí? Acá como es convexa, fíjense, la gráfica queda por encima de las rectas tangentes y cambia la concavidad cuando pasa x igual a 0, ¿sí? Entonces, se mantiene el signo de la derivada primera en positivo, la función crece en todo el intervalo de menos infinito a más infinito. Sin embargo, al pasar por x igual a x sub 0, que en este caso justo coincide con x igual a 0, cambia la concavidad de la función. Entonces, en estos casos, presenta un punto de inflexión. ¿Sí? sí, Y acá volvemos, que no sé si estamos acá o no. Ahí va. Nosotros decimos que todo punto de inflexión ocurre en un valor crítico de segundo orden. ¿Se entiende? Todo punto de inflexión ocurre en un punto crítico de segundo orden. Pero no todo punto crítico de segundo orden va a ser un punto de inflexión. ¿Se entiende lo que digo? Puede pasar. sí, Bien. Entonces, decimos, ¿cuándo va a ser un punto de inflexión? ¿Dónde se va a dar? En donde la derivada segunda no existe o es igual a 0. Siempre se va a dar en un valor crítico, pero tiene que cumplir las condiciones que dijimos anteriormente. ¿Cuáles eran las condiciones que dijimos anteriormente? O sea, tenemos una condición la necesaria igual que derivada- en extremo. que la derivada Que se primera mantenga el signo de mantenga la derivada primera. crecimiento o decrecimiento. Bien, entonces, ¿hay condición necesaria para la existencia de punto de inflexión? Es la existencia de un valor crítico de segundo orden. Y la condición suficiente es lo que dijimos anteriormente, que se mantenga el signo de la derivada primera al pasar por x igual a x sub 0 y que cambie el signo de la derivada segunda. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Acá teníamos un ejemplo, no sé cómo vamos con el tiempo. Bueno. Acá teníamos dos ejemplos. A ver, no sé si se ven. A ver, un segundo, perdón. Acá. Fíjense este gráfico, ¿se llega a visualizar o más o menos? Sí, profe. Podemos tener una situación. ¿Ahí se ve? Lo que pasa es que si lo pongo a proyectar no se ve la... No, no Bien. se ve, profe. Acá tenemos esta función, ¿sí? Que es igual a x elevado a la cuarta.
En esta función, fíjense, ustedes acá, x igual a x sub 0, la derivada segunda es 0. Sin embargo, si ustedes se fijan ahí, la concavidad de esta función no cambia. Entonces, en x sub 0 no existe punto de inflexión. Va a haber un mínimo relativo, seguramente es punto crítico de primer orden. Entonces, fíjense que puede suceder esta situación, en donde ustedes tengan un punto crítico, pero de segundo orden, siempre valor crítico de segundo orden, pero que no cambie la concavidad de la función, entonces no van a tener punto de inflexión. ¿Sí? Punto de inflexión necesariamente hay un cambio de concavidad. Para que Exactamente. quede claro, a nivel Necesariamente en la gráfico, función. Exactamente. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo que les comentaba al comienzo. Ustedes tienen que tener cuidado la gráfica de quién tienen que están analizando. Porque les doy un ejemplo. Ahora, sí, vemos mira, la justo gráfica de la primera derivada y nada que ver. exactamente. Ustedes tienen que tratar de ver si ustedes tienen la gráfica de la función, la gráfica de la derivada primera o la gráfica de la derivada segunda, para poder leer la información respecto y dar respuestas sobre la función original. ¿Sí? Ustedes, si tienen la gráfica de la función, para que haya un punto de inflexión, tiene que cambiar la concavidad de la función y mantenerse el crecimiento o decrecimiento en el intervalo. Y eso lo van a ver como en el caso que vimos recién. ¿Sí? Acá, a ver, en este ejemplo. Crece en todo el intervalo, es la gráfica de la función y cambia la concavidad, ¿sí? Crece a ritmo creciente y pasa a crecer a ritmo decreciente. El ¿Sí? punto de inflexión, sí o sí, ahí en X sub 0, o sea, en la intersección de los ejes, ¿tiene que darse o puede darse En en este cualquier otra parte? caso, no, ahora vamos a ver otro ejemplo y les vamos a mostrar también la gráfica para que ustedes vayan interpretando y viendo cómo quedan las gráficas de las derivadas, para que ustedes vean qué es lo que analizamos de cada gráfica y gráficamente cómo lo ven, ¿sí? Pero no siempre se van a dar en el x sub 0, en este caso, en este ejemplo, pero no siempre se va a dar ese cambio en ese punto. Fíjate en los ejemplos anteriores, en este fíjate que el cambio con concavidad se dio acá, en x igual a Claro, 2/3. ah, ¿Sí? Bueno, a ver, ¿a dónde estábamos? Perdón. Bien, entonces, sí, tenemos un punto x sub 0, f de x sub 0 es un punto de inflexión, como dijimos recién, que cambia con concavidad y se mantiene el ritmo, se mantiene el crecimiento de la función. Le decimos que es punto crítico de segundo orden, es decir, que la derivada segunda en ese valor x sub 0 es igual a 0 o no existe. Pero recuerden que no se da, ¿sí?, en el otro sentido, no se verifica la igualdad en el otro sentido. Es lo que habíamos dicho antes, pero lo volvemos a repetir por las dudas, que todo punto de inflexión ocurre en un punto crítico de segundo orden, pero no todo punto crítico de segundo orden es un punto de inflexión. ¿Estamos? Y acá lo resumimos en donde decimos que el punto crítico de segundo orden, x sub 0, f de x sub 0, sí, perdón, es punto crítico, y la derivada primera no cambia de signo al pasar por x sub 0, f mantiene el crecimiento o decrecimiento, y la derivada segunda cambia de signo al pasar por x sub 0, es decir, cambia la concavidad de la función, se produce y vamos a tener un punto de inflexión en ese punto x sub 0, f de x sub 0. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Bien, profe. Bueno, entonces si vamos bien, ya en un ratito vamos a retomar todas estas actividades que ustedes, si bien ya las resolvieron, está bueno que las volvamos a pensar juntos para que vean cómo hacemos todo el análisis de todo lo que vieron en la clase anterior y todo lo que ven acá. Pero acá vamos a hacer un breve repaso, ¿está bien? Suponiendo que tenemos esa función nosotros. Tenemos que reconocer extremos relativos, absolutos y punto de inflexión. ¿Cuándo les parece a ustedes que va a ser el mínimo absoluto de esta función? Perdón, ¿cuándo teníamos mínimos? ¿Cuándo encontrábamos extremos absolutos? Vamos a repasar un poquito más atrás.
Comparando todos los extremos relativos y viendo cuáles eran los mayores y los menores. Bueno, entonces, en realidad tenemos, primero que se tiene que dar en un intervalo, ¿de qué manera? Cerrado. Cerrado. Entonces, se da en un intervalo. Si tengo un intervalo cerrado y nosotros analizáramos en un intervalo cerrado esta función, por ejemplo, acá de menos 3 a 6, que de hecho ahí están los corchetes, no sé si se llegan a visualizar. Sí se ven. Perfecto. Podemos hacer el análisis de máximos y mínimos absolutos. ¿Qué tenemos que hacer? Evaluar la función en extremos relativos y evaluar la función en los valores de los extremos del intervalo y de esa manera ver el valor de imagen y ver cuál es el mínimo y cuál es el máximo para saber si es un mínimo o un máximo absoluto. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo harían en este caso? ¿Quiénes serían los extremos del intervalo? Menos Menos 3. 3. 6. Y 7. el 5 más o menos. El otro. A ver. 6. 1, 3, 1, 7. Sí. Bueno, reconozcamos primero los extremos. Entonces voy a reemplazar en la función, si lo tuviera analíticamente, y si no, acá vamos a ver el valor de imagen en menos 3 y en 6. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, en menos 3 y en 6. En menos 3 tenemos este valor, suponemos menos 7, menos 8, ¿sí? Este valor que tenemos ahí, ¿puede ser que sea el mínimo absoluto de función? Sí. Sí, profe. ¿Qué decíamos ahí? Que se producía cuando el valor que asumía de imagen era menor a todos los del intervalo. No hay otro valor de imagen menor que ese. ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿cómo ahí, perdón, en x igual a menos 1? ¿Cómo visualizamos o qué es punto crítico de primer orden, punto crítico de segundo orden, punto de inflexión? ¿Cómo lo podemos determinar? ¿Qué está sucediendo de la función de menos 3 a menos 1? ¿Qué les sucede? Díganme ustedes y cómo es el signo de la Cambia derivada la primera. concavidad. Cambia la concavidad, escuché. ¿Y qué pasa con el signo de la derivada primera? Es positivo. Es positivo. Entonces ahí vamos a tener un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque cambia. ¿Qué cosa? Las concavas, ¿le dice? Claro, la Segunda. concavidad de la función. La Exacto. concavidad, pero no la derivada primera. Exactamente. Fíjense acá qué sucede. Ahí si ustedes trazan en el máximo relativo, que está como máximo relativo, recuerden que los máximos relativos son puntos críticos de primer orden, tiene que cambiar el signo o pasar la función de crecer a decrecer o para que sea máximo, sucede eso, ¿sí? Y puede darse, se da en un punto crítico de primer orden, donde la derivada primera no existe o sea igual que cero. Pero recuerden que los máximos y mínimos relativos, ¿qué es lo que sucede? Son relativos en la zona cercana al punto, ¿está bien? Después, en esos dos valores que nosotros tenemos como máximo y mínimo relativo, lo vamos a evaluar en la función y vamos a ver si a su vez es un máximo o un mínimo absoluto. ¿Se entiende? Como sucede en este caso. Fíjense. Acá la derivada primera, si ustedes trazan la recta tangente, es horizontal, tenemos punto crítico de primer orden, va a ser un máximo relativo porque la función pasa de positiva a negativa y también va a ser absoluto porque es el punto más alto que puede asumir la función a lo largo de todo su intervalo de menos 3 a 6. ¿Se entiende? Sí, profe. De esa manera profe. vamos a ver cómo encontramos todo esto de manera analítica. Y para eso vamos a trabajar con la misma actividad que ya ustedes estuvieron trabajando, que es esta función. Así que les pido que si bien acá estamos viendo la actividad 12, ustedes van a tomar desde la actividad 3, que trabajaron el otro día, la actividad 3, la actividad 5, ¿sí? Si alguien tiene el apunte a mano, podemos ir leyendo las consignas y podemos ir analizando cada punto que resolvimos, ¿sí? Recuerden que en uno les pedía punto crítico. Si las tienen a mano, las vamos buscando y lo vamos resolviendo. Vamos a trabajar con esta función, x al cubo menos 3x al cuadrado más 3. Varias de las cuestiones ya las analizaron ustedes anteriormente. Ahora vamos a analizarlas con esta función en general. ¿Sí?
¿Alguien tiene, perdón, la consigna 3? ¿El cuestionario, profe? No, la de las actividades prácticas. Yo acá encontré. Profe, la consigna 3, actividad 3, Sí. de esta unidad, Sí, de esta unidad. era encuentra analíticamente los puntos críticos de primer orden de las siguientes funciones. Exacto. Entonces, nos pedían en el punto de la actividad 3 calcular los puntos críticos de primer orden de las siguientes funciones. Y una de las funciones que teníamos es esta que vamos a analizar también en la 12, pero vamos a hacer todo el análisis desde la primera consigna que fue en la actividad 3. Entonces, ¿cómo ustedes encontraban los puntos críticos de esta función? Teníamos que Primero, sacar la primer derivada, bueno, fijar el dominio de la función, que es todos los reales, y después le igualábamos a 0 en esos valores, digamos, dentro del dominio de la función. Muy bien, entonces a la primera derivada la igualaban a 0 y veían los valores de x que son valores críticos de primer orden. Exacto. Y al ser valor crítico de primer orden pueden ser posibles de extremos relativos. Hay que ver la otra condición si la cumplía. ¿Y qué valores encontraron de x? ¿Qué valor crítico de primer orden? x igual a 0 y x igual a 2. Muy bien. X igual a 0 y x igual a 2. ¿Y cuál era la otra condición que tenían que cumplir para ver si esos dos valores son extremos relativos o no? Ver si cambiaba el signo de la derivada primera en la izquierda o en la derecha del punto. Muy bien, había que hacer tablita para poder analizar si en ese punto la función cambiaba el signo, y ahí podíamos decir si era de acuerdo si venía creciendo o decreciendo, si era un mínimo relativo o un máximo relativo. De todo eso, perdón, ustedes lo habían calculado puntos críticos en esta actividad 3, ¿sí? Ustedes encontraron dos puntos críticos de primer orden, posibles extremos relativos. Entonces, ahí encontraron en esa primera actividad que en x igual a 0 y en x igual a 2 podían tener posibles extremos relativos. Cuando ustedes buscan los puntos, tienen que evaluar esos valores de x que encontraron en la función original y encontrar los puntos críticos, ¿sí? Para el cual esa función puede presentar un extremo relativo. Eso tenían que hacer en la actividad 3. Después teníamos la actividad 5, que me voy a explicar ahora si está resuelta acá, pero si no ya buscamos una tablita completa, porque ustedes en la actividad 5 tenían que encontrar, acá, localiza de manera analítica los extremos relativos de cada una de las siguientes funciones. Y ahí sí ustedes analizaban lo que le estaban diciendo a Matías recién. ¿Sí? Esperen que encuentre la función que estábamos analizando. Acá. Y ahí sí armaban la tablita. En el valor de x igual a 0, que era un valor crítico de primer orden, veíamos que el signo de la derivada primera cambiaba, pasaba de ser positivo a ser negativo, es decir, que la función pasa de crecer a decrecer, y entonces sería un máximo o un mínimo relativo. Máximo relativo. Un máximo relativo. Y en x igual a 2, también la función venía, el signo de la derivada primera pasaba de ser negativo a ser positivo, es decir, que la función pasaba de decrecer
a crecer, entonces en x igual a 2 teníamos un mínimo relativo. Ahora hagamos el análisis con la segunda derivada. Para empezar habría que... ¿Qué habría que hacer? Encontrar la expresión de la segunda derivada. Es decir, aplicar las reglas de derivación a la primera derivada, así encontramos la expresión de la segunda derivada. Ahí está en la 9, perdón. Que te pide puntos críticos de segundo orden y analizar la concavidad y convexidad de la siguiente función. Muy bien. La derivada primera era 3x al cuadrado menos 6x. Entonces, aplicando la regla, la derivada segunda es igual a 6x menos 6. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Podría decirse que la derivada segunda es un polinomio de grado 1, una función lineal. El dominio son todos los reales. Y para conocer si hay un valor crítico de segundo orden, ¿cuáles son los valores de x? Que son valores críticos de segundo orden, ¿qué tenemos que hacer? Igualar la cero Claro, cero. anteriormente. Muy bien. Muy bien. Igualamos la segunda derivada a 0. Y buscamos qué valores de x cumplen con esa condición. Exacto. En este caso, la derivada segunda, que es 6x menos 6, si le igualo a 0 y despejo x, Da 1. da 1. X igual a 1. Ese es un valor crítico de segundo orden. Un posible punto de inflexión. Tenemos que ver si cumple la otra condición. ¿Cuál sería el punto crítico de segundo orden? X igual a 1. X igual a 1 es Ahí. el valor crítico de segundo orden. El punto es el par ordenado que está dado por el x, ese valor crítico de segundo orden, y el valor que toma la función original en ese punto. Es decir, reemplazo a 1 en la función original, que en este caso da 1, f de 1 es igual a 1. Entonces, el par ordenado 1.1, ese es el punto crítico de segundo orden. Posible punto de inflexión. Bien, entonces yo había encontrado los puntos críticos de primer orden en los ejercicios anteriores y ahora tenemos el punto crítico de segundo orden. Vamos entonces a armar la tablita. Esta tabla incluye todo lo que ya veníamos haciendo, o sea, incluye desde el signo de la primera derivada, el signo de la segunda derivada y qué análisis hacíamos con ese signo. Separemos entonces en intervalos teniendo en cuenta esos valores críticos de primer y de segundo orden. El primer intervalo podría decir que va de menos infinito a 0. No, porque en x igual a 0 yo tengo un valor crítico de primer orden. En ese intervalo, ¿cuáles serían los demás intervalos? Cero a 2 y 2 a más infinito. Sí, pero entre Ah, medio pero del 0 y del 2
Hay que tener en cuenta Cero y- los dos, Bien. el valor crítico de primer orden. 1, 2 0 a y 1, 2 a más de infinito. 1 a 2 y 2 a más infinito. Muy bien. Teniendo en cuenta ya los dos valores, el valor crítico de primer orden y el de segundo orden. Teniendo en cuenta eso, yo separo los intervalos, busco un valor de prueba que pertenezca a cada uno de esos intervalos y veo, entonces, qué pasa con el signo de la primera derivada. Para el primer intervalo, que va de menos infinito a 0, yo puedo tomar, por ejemplo, un valor de prueba, el menos 1, que pertenece a ese intervalo, lo reemplazo en la primera derivada y veo el signo. ¿Qué signo tiene? Negativo. Positivo. Positivo. Positivo, muy bien. Entonces, ¿qué pasa con la función? La función original. Crece. Crece. Bien. El signo de la segunda derivada, ¿cuál sería? Positivo. 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 6 por menos 1, menos 6, menos 6, menos 12. Negativo sería. Ah, sí, negativo. Y la derivada primera, ¿crece o decrece? Decrece. Decrece. ¿Y la función? ¿Cómo es? ¿Es cóncava hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo. Muy bien. ¿Es cóncava hacia abajo o cóncava? Se va entendiendo cómo esta tabla relaciona ya desde el signo de la primera derivada, que me establecía si la función original crece o decrece, y luego toma el signo de la segunda derivada para ver qué pasa con la derivada primera y qué información me da de la función original acerca de la concavidad. La función original, al ser cóncava, hacia abajo o cóncava, ¿cuál sería el ritmo al que está creciendo en este caso? Es decir, en el intervalo que va de menos infinito a 0, la función original crece. ¿Pero a qué ritmo? ¿Decreciente o creciente? Decreciente. Decreciente. Muy bien. Muy bien. Bueno, viendo el otro intervalo que va de 0 a 1, yo también puedo buscar un valor de prueba, el 0,5. Si lo reemplazo en la primera derivada, veo su signo, que en este caso sería negativo. En ese caso, la función original crece o decrece, teniendo en cuenta el signo. ¿Cómo? Decrece. Decrece. Bien. Y reemplazando el 0,5 en la segunda derivada, qué signo tiene? Negativo. Negativo. Entonces, la derivada primera, ¿crece o decrece? Decrece. Decrece. Y la función, Cóncava hacia abajo. cóncava hacia abajo. Muy bien. En el intervalo de 1 a 2, también tomo un valor de prueba, el 1,5 por ejemplo, lo reemplazo en la derivada primera, ¿y qué signo? Negativo. Negativo. Así que, nuevamente, puedo decir que la función en el intervalo que va de 1 a 2 decrece por ser el signo negativo de la primera derivada. ¿Y el signo de la segunda derivada? Positivo. Positivo. Entonces, la derivada primera, ¿qué pasa? Crece. 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 ¿Y la función original? Cóncava hacia arriba. ¿Es cóncava hacia arriba o convexa? Muy bien. Y el último intervalo, de 2 a más infinito, nuevamente También puedo. es negativo el signo. El signo de la derivada primera, Negativo. ¿cómo es?
negativo. Si yo reemplazo, por ejemplo, el 3, 3 al cuadrado 9 por 3. Sí, va a ser positivo. Positivo, sí, es verdad. Positivo, sí. Entonces la función original Va a crecer. crece. El signo de la segunda derivada, ¿cómo sería? Positivo. Positivo. Va a crecer y va a ser cóncavo La hacia abajo. derivada primera crece y la función original es cóncava hacia arriba o convexa. Bien. Completamos la tablita entonces. Ahora vamos a ver la condición necesaria para la existencia de extremos relativos. Ya encontramos cuáles son los valores críticos de primer orden. Vamos a ver ahora la condición suficiente, ¿cuál era para la existencia de extremos relativos? La función en ese punto, en ese valor crítico de primer orden, tenía que cambiar el comportamiento. La derivada primera tenía que cambiar de signo, la función original cambiar de comportamiento, pasar de crecer a decrecer o viceversa. En x igual a 0, ¿qué pasa con la derivada primera? Pasa de crecer a decrecer. Pasa de crecer a decrecer. Entonces, en x igual a 0, ¿qué tengo? Un punto crítico de primer orden. Sí, pero es extremo relativo. ¿Se cumplen las dos condiciones? La necesaria y la suficiente. Sí, Sí, muy bien. ¿Y qué tipo de extremo relativo? ¿Es mínimo o máximo? máximo. Tengo un máximo relativo en x igual a 0. Muy bien. Ahora, el otro valor crítico de primer orden era el 2. En x igual a 2, yo podía tener un posible extremo relativo. Tenía que analizar si la derivada primera cambia de signo. En este caso, ¿cambia de signo? En Sí, x igual a 2, sí. Sí. Pasa de ser negativo a ser positivo, la función pasa de decrecer a crecer. Por lo tanto, se cumplen las dos condiciones. Digo que en x igual a 2 existe un extremo relativo. ¿De qué tipo sería en este caso? mínimo. Mínimo. Mínimo relativo. Muy bien. Y ahora, tomando el otro valor, tenemos el valor crítico de segundo orden, que era en x igual a 1. Que en este caso, ¿qué sería? Es un posible punto de inflexión. ¿Qué otra condición se tenía que cumplir para que sea, para ver si en x igual a 1 tenga un punto de inflexión o no? No tiene que cambiar el signo de la derivada primera. Bien. En x igual a 1, entonces, una de las condiciones era que el signo de la derivada primera se tenía que mantener. En este caso, ¿se mantiene? No. Sí, Sí, se Sí. mantiene. Para ambos lados, a la izquierda y a la derecha de x igual a 1, el signo de la derivada primera es negativo y la función decrece en ambos intervalos. ¿Lo pueden ver eso? Sí, profe. Bien, ¿y cuál era la otra condición para ver si es un punto de inflexión? debe cambiar el signo de la derivada segunda. Bien. ¿Y en este caso cambia? Sí cambia porque pasa Sí. de ser cóncavo hacia abajo a cóncavo hacia arriba. Claro, muy bien. El signo de la derivada segunda cambia. Por lo tanto, en la concavidad de la función también cambia. Pasa a ser cóncava a ser convexa. Entonces, cumpliendo esa condición, yo puedo afirmar que en x igual a 1 existe un punto de inflexión. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Gráficamente, acá lo pueden ver,
¿cómo podrían construir el gráfico con toda esta información que fuimos encontrando? Si primero tenemos en cuenta los puntos críticos de primer orden, ¿en dónde lo ubicarían en el gráfico? ¿Cómo lo marcarían en el gráfico de esos puntos críticos de primer orden? Uno era en x igual a 0, el punto crítico era 0,3. 1, 1. 1, 1 es el punto crítico de segundo orden. Claro, y 2 menos 1. Y 2 menos es el otro punto crítico de Primer orden. primer orden. Muy bien. Bueno, yo había definido que en el intervalo de menos infinito a 0, la función crecía, pero a un ritmo decreciente, es cóncava hacia abajo. Entonces yo ahí veo en el gráfico que en el intervalo que va de menos infinito a 0, la función crece, pero es cóncava hacia abajo. Las rectas tangentes acá, ¿cómo estarían ubicadas? Las rectas Por tangentes, encima. muy bien, estarían por encima de la función. Después en el intervalo que va de 0 a 1, yo he dicho que la función decrece manteniendo su ritmo, o sea, manteniendo el ritmo decreciente de cambio. Decrece a un ritmo decreciente. Entonces la función decrece y también sigue siendo cóncava. En este caso las rectas tangentes también estarían por encima de la función. Después en el intervalo que va de 1 a 2, la función también decrecía, pero ahora cambió su concavidad. Decrece a un ritmo creciente. Entonces, en este caso, la función sería convexa. En ese tramo, la función es convexa, las rectas tangentes las encontrarían por debajo de la curva que representa la función. Y en el último intervalo, la función pasaba a crecer también a un ritmo creciente. Es convexa, entonces la función crece y las rectas tangentes se ubican por debajo de la curva. ¿Se ve eso? En el gráfico, como sin haberlo hecho desde un principio, podemos encontrar toda esa información. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Se escucha ahí, chicos? Sí. ¿Sí? Ah, perfecto. Porque se me había cortado internet. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe. Bien, profe. Bien, bueno, ¿les parece si hacemos, vamos a tener en cuenta, a ver, vamos a ver si yo puedo mostrarles el gráfico y la tablita que analizamos recién. Para todo esto que analizaron con Matías, ustedes puedan interpretarlo gráficamente, ¿sí? Nos interesa que ustedes puedan visualizar cómo se grafica, en este caso porque tenemos las tres funciones, pero si nos dan el gráfico, ¿cómo sacamos esta información simplemente del gráfico? ¿Cómo construimos esa tablita desde el gráfico? Entonces, tratemos de, a ver si yo puedo, necesito, ¿ustedes tienen esta tablita a mano en sus cuadernos? No sé si esta puntualmente, pero Para hay ver si ustedes otros pueden, ejercicios. bien, a ver si podemos, a ver si ahí se ve, a ver, ahí está. ¿Se ve algo o no? Sí, profe. Sí A se ver, ve. esperen un segundito. Sí, pero esperen un segundito que acá yo lo que quería era, a ver si puedo poner este acá.
Bueno, lo que a mí me interesaba y lo que nos interesaba con Mati es que ustedes pudieran observar esta misma tablita que tenemos acá, ¿cómo la vemos acá? Vamos a hacer, este es el gráfico que les mostrábamos recién, ¿sí? El mismo que ustedes estaban viendo, el mismo que analizaron. Entonces, ustedes, si no tienen la gráfica y no conocemos el comportamiento, ¿cómo ustedes van a mostrar o van a hacer el comportamiento de esta gráfica? ¿Cómo van a esbozar esta gráfica con los datos de esta tabla? De la manera que recién lo hicieron con Matías. Identifican puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? Los habíamos calculado de primer orden, acá en X0, 3. Es ese punto que está ahí, ¿se ve? Ese. Después, el otro punto crítico lo habían encontrado acá, en 2 menos 1. Y el otro punto crítico lo habían encontrado en 1. Bueno, ese no me quedó exacto, pero es en 1, 1, 1, ¿verdad? Sí. Bueno, en 1, 1 el otro punto crítico, pero este ¿de qué orden es? De segundo orden. De segundo orden. Entonces, ya hicimos el análisis de lo que pasaba con esta función. Si ustedes tienen esta tabla, la encuentran analíticamente, ustedes pueden esbozar esta gráfica. ¿De qué manera? Y analizando los intervalos de menos infinito a 0, decíamos que la función que el signo de la derivada primera es positivo y la función crece a ritmo decreciente. Listo, cóncavo hacia abajo, creciente, cóncavo hacia abajo. ¿Sí? Y así con cada intervalo, que es lo que hicieron recién con Matías. La pregunta es, ustedes si acá trazan rectas tangentes, ¿sí? Ustedes si acá trazan las rectas tangentes, ¿qué me decían de esa recta tangente? ¿Cómo es el signo de menos infinito a 0? Positiva, ¿verdad? Van creciendo. Sí. Exacto. Acá, ¿cómo van a ser las pendientes de las rectas tangentes? De 0 a 2 van a ser negativas. Entonces, acá en esta división, fíjense, 2 negativos y positiva en la última, de 2 a más infinito, si trazo de las rectas tangentes son positivas. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, Bueno, Sí, profe. si yo graficara cuál era la función, a ver si se acuerdan, cuál es la función derivada primera de la función original. ¿Cuál es la derivada primera? Díganme la ecuación. 3x 3x cuadrado a la 2, menos 6x. 6x. Esa gráfica. ¿Estamos o no? Sí, profe, porque es una Bien. cuadrática. Exactamente. ¿Y qué habíamos La dicho de otra esa derivada? Y fíjense, acá ojo con esto. Si les damos de gráfica esta función, que es la derivada primera, y le decimos, esta función es la derivada primera, ustedes tienen que hacer otra lectura. ¿Qué lectura vamos a hacer acá? Vamos a ver, tengo la gráfica de la derivada primera. Si es la gráfica de la derivada primera, ¿cuáles van a ser los puntos de extremos relativos de la función original? cero, 2. 0 y 2 van a ser los puntos de corte de la función. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que vamos a tener un punto crítico de primer orden donde la derivada primera de la función se anule o no exista. Como son funciones polinómicas, no pasa que no exista, sino que va a ser donde esa función sea igual a 0. Entonces, si yo tengo la gráfica y nosotros le damos este gráfico y les decimos, este es el gráfico de la derivada primera, ustedes para encontrar puntos críticos de primer orden de la función original, independientemente que sepa cuál es la expresión analítica o no la sepa, ustedes pueden decir que x igual a 0 y x igual a 2 son puntos críticos ¿de qué orden? De primer orden. ¿Por qué? Porque la derivada primera en esos puntos es 0. ¿Me siguen hasta ahí? Porque es muy importante que puedan leer esto. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, también ustedes pueden hacer lo siguiente, decir, bueno, cuando esta función que estoy graficando, que es la derivada primera, es creciente. A ver, díganme los intervalos de crecimiento, perdón, de positividad de esta función.
Menos infinito a 0 y 2 a más infinito. Fíjense lo que nos dice la compañera. De menos infinito a 0 es positiva, es lo que habíamos hecho en la gráfica, en la tabla, ¿se acuerdan? De 2 a más infinito también es positiva. Y son los intervalos de positividad de la gráfica de la derivada primera. ¿Se entiende eso o no? Sí, profe. Sí, profe. Exacto. profe. Entonces, ¿dónde va a ser el intervalo de negatividad? De 0 a 2. Va a ser negativa, va a ser negativa. Nosotros dividimos acá el intervalo. Pero fíjense que de 0 a 2, la derivada primera tiene signo negativo. ¿Y cómo sabemos que tiene signo negativo? Porque está debajo ¿de quién? El eje de las X. Del eje de las X. Ahora yo les pregunto, si tengo esta gráfica, que la gráfica de quién era? Derivada De la primer primera. derivada. De la derivada primera. Si yo le trazo las rectas tangentes en los puntos a esta gráfica de la derivada primera, ¿sí? Voy trazando acá. ¿Cómo es la pendiente de esa recta tangente? Decreciente. ¿Cómo es la pendiente de la recta tangente? Negativa. Negativa, es lo que pusimos acá, ¿lo ven? Sí. Que va a ser el signo de la derivada segunda. ¿Qué pasa acá en x igual a 1? ¿Qué pasa acá? Acá. ¿Cómo es la recta tangente en x igual a 1? Horizontal. Igual a 0. Horizontal. Ah, es igual a 0. La pendiente, la recta tangente es igual a 0. Pero ahí la recta, ¿cómo es? Va a ser horizontal. 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 Perfecto. Entonces, ¿cómo sería si es horizontal? ¿Es punto? ¿Cómo se llama? Crítico. Punto crítico. ¿De? Valor crítico de segundo orden. De segundo orden, perfecto. Es un punto crítico de segundo orden, que es lo que habíamos identificado acá, ¿se acuerdan analíticamente? El x igual a 1. Sí. ¿Por qué? Porque es la derivada, es la gráfica de la derivada. Por eso se dan cuenta que vemos, ¿qué es lo que miramos de esta gráfica? Si vuelvo a lo original, ¿qué es lo que pasaba en x igual a 1? Cambia el comportamiento de la función, la concavidad. Exacto. un punto ¿Se de acuerdan? inflexión. Entonces, en ese punto que es punto de inflexión, o sea, posible punto de inflexión, nosotros analizamos, ¿qué cosa? La función derivada primera decrece de menos infinito a 1, que es lo que pusimos acá. ¿A dónde estoy? Acá. La derivada primera decrece de menos infinito a 1 en estos dos intervalos. Y crece de 1 a más infinito en estos dos intervalos de la tablita. ¿Qué significa? Que mi derivada tiene que tener ese comportamiento, es decreciente hasta x igual a 1 y creciente de x igual a 1 más infinito. Entonces, el signo de la derivada segunda, ¿cómo va a ser? Acá negativo hasta 1 y positivo de 1 más infinito, que es este cuadrito que tenemos acá. ¿Se visualiza o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Que cuando eso sucede, nosotros hacemos el análisis de esta función original. ¿Qué decíamos? Acá en 1, en x igual a 1, la función cambia de concavidad. Pero fíjense, decrece, decrece a ritmo decreciente y decrece a ritmo creciente, que es estos cuadritos que tenemos acá. Pero podemos leer esa información desde la derivada primera. Si nosotros le damos este gráfico y le hacemos analizar la función original, ustedes pueden encontrar puntos críticos de primer orden, puntos críticos de segundo orden y pueden encontrar comportamiento de la derivada y por eso poder responder cómo es el comportamiento de la función original. Y también pueden saber el comportamiento de la derivada segunda con este gráfico. Voy a la gráfica de la derivada segunda. ¿Se acuerdan cuál era? 6x menos 6. Sí. Función lineal. Perfecto. Les pregunto, es lineal, perfecto. Entonces, el punto de corte donde la derivada segunda es igual a 0 es en x igual a 1. Y ahí tienen el punto de crítico de segundo orden. ¿Se acuerdan? También como son polinómicas, no va a haber un punto donde no exista. ¿Se va entendiendo o no?
Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ese análisis que tenemos ahí, ¿qué podemos decir de la derivada segunda? ¿Cómo es el signo de la derivada segunda hasta x igual a 1? De menos infinito a x igual a 1. Acá. ¿Cómo es el signo? Negativo. Es negativo, está Negativo. por debajo de las ejes de las x. Por Y es encima. esto que teníamos acá, fíjense. ¿Se dan cuenta? Sí, Sí. profe. Sí. Y de 1 más infinito, nosotros tenemos que el signo era positivo y está por encima del eje de las x, de las abscisas. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, y acá una cosa, si nos dan el gráfico de la derivada segunda, ¿sí? Podríamos hacer este análisis. Este es el gráfico de la derivada segunda. Entonces, si es gráfico de la derivada segunda, busco el punto de corte y de ahí ustedes después hacen el análisis. Como cambia el signo, ¿sí? Fíjense que lo que ustedes van analizando o de la función o de la derivada primera, de la derivada segunda, siempre les da la información de la función original. Ustedes van a poder de esta manera, identificando todos estos puntos, esbozar esta gráfica. Que acá nosotros la estamos graficando con un GeoGebra, pero si ustedes lo tuvieran que hacer a mano, la van a poder esbozar de esta manera. ¿Por qué? Porque tienen casi todos los valores, ¿sí? Y los comportamientos. Van a poder esbozar la gráfica con esta tablita, que acá lo que hicimos es el análisis completo de lo que está sucediendo con esta función. ¿Quedó claro? Más o menos lo pudieron visualizar y por eso es importante que ustedes, cuando si les dan un gráfico, identifiquen si estamos hablando de la función, de la derivada segunda. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, con esta misma actividad que nosotros hicimos, vamos al último tema, a ver si es el último temita de esta parte. Nos quedaría pendiente la actividad 15, que no sé si vamos a llegar. Un segundo. Entonces, acá nosotros tenemos una cosa que me olvidaba de decirles de esta gráfica, perdón. Ustedes analizaron en la actividad 7 del mismo ejemplo en un intervalo cerrado, ¿sí? Les pide que calculen ustedes los extremos absolutos. Entonces, van a poder reemplazar, recuerden que si tengo, por ejemplo, de menos 1 a 4, voy a reemplazar la función en menos 1, voy a reemplazar la función en 4 y voy a reemplazar la función en los valores de los extremos relativos. Y voy a encontrar de esa manera el mayor o menor valor de esa función. ¿Sí? Eso para que lo tengan en cuenta porque creo que es la misma función también les daba de esta. Este ejemplo está, entonces para que ustedes puedan trabajarlo. Bueno, ahí no. Y acá vamos a esta parte. A ver, acá estamos. Ustedes tenían el criterio de la derivada primera y con el criterio de la derivada primera podían encontrar extremos relativos. Pero también está el criterio de la segunda derivada para la determinación de extremos relativos. ¿Qué tiene que suceder? Que la derivada segunda es continua en el intervalo abierto a b, que contiene un x sub 0, donde la derivada primera de x sub 0 es igual a 0. Entonces, si ese valor crítico de primer orden lo reemplazo en la derivada segunda y es menor a 0, la función va a tener un máximo relativo en x igual a 0. Y si la derivada segunda en x sub 0 es mayor a 0, la función va a tener un mínimo relativo en x igual a 0, ¿sí? Este es con el criterio de la segunda derivada para determinación de extremos relativos. Entonces, si nosotros encontramos que en ese punto crítico, a ver, vamos a este ejemplo de la actividad acá, la actividad 14, que también tiene la misma función, ¿sí? ¿Qué habíamos dicho? Que teníamos valores críticos de primer orden,
que lo habíamos encontrado, por el criterio de que de la derivada primera, ¿sí? Ahora, con el criterio de la derivada segunda, nosotros tenemos un punto crítico, un valor crítico de primer orden. ¿Cuál era el valor crítico o cuáles eran los valores críticos de primer orden? 0. Bien, 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar, o sea, evaluar en realidad, no reemplazar, evaluar en la derivada segunda ese valor de x igual a 0 y obtener el valor de esa derivada segunda. ¿Sí? Y si nosotros encontramos que es negativa, vamos a decir que la función tiene un máximo relativo en x igual a 0. ¿Sí? Que era lo que habíamos visto recién en el criterio. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es? Sí, profe. Y de esa manera, fíjense, ¿llegamos a lo mismo que habíamos dicho antes con el signo de la derivada primera o no? ¿Qué pasaba con esa función en x igual a 0? Teníamos un máximo relativo. ¿Se acuerdan? Sí. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es el otro punto? El 2. El 2. En x igual a 2. ¿Dónde la tengo que evaluar? En la segunda derivada. En la segunda derivada. F tiene un mínimo relativo en x igual a 2. ¿Sí? Que también se ve en la gráfica. Que también lo vemos en la gráfica y también es a lo mismo que habíamos llegado con el criterio de la derivada primera. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Sí, sí. Si Es- tenemos el caso Claro. donde encontramos un punto crítico de primer orden, donde la derivada, digamos, primera no existe, no vamos a poder aplicar este criterio. Debe usarse el criterio de la primera derivada. O sea, si nosotros tenemos acá un valor en que encontramos porque la derivada primera no existe, no vamos a poder aplicar este criterio. Y tampoco lo vamos a poder aplicar cuando tengamos que acá esta derivada segunda sea igual a 0. ¿Sí? Vamos a usar el criterio de la primera derivada para la determinación de extremos relativos. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bueno. Vamos a hacer la actividad 15. Vamos a hacer uno de los incisos nada más, el primero, como para que ustedes lo vean. Y cualquier duda, consulta, la pueden hacer el jueves o la clase consulta la semana que viene. ¿Sí? Vamos a tomar estos 5 minutitos como para hacer un cierre con la actividad 15, que les hace pensar a ustedes cómo esbozar una gráfica con información que les dan desde de la función, de la derivada primera, ¿sí? Vamos a tratar de analizar qué información nos dan y con esa información que nos dan, cómo esbozamos la gráfica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, la actividad 15 nos da alguna información de la función de la derivada primera, de la derivada segunda, y nos pide que grafiquemos. Bueno, el primer inciso nos dice el dominio de la función son todos los reales. De la función original son todos los reales. Y en x igual a 2 y en x igual a 4, la función es igual a 0. ¿Qué puedo decir hasta acá con esa información? ¿Qué pasa en x igual a 2 y en x igual a 4? ¿Puede ser una función cuadrática?
hay un corte con el eje X. Esa Bien. manera puede estar por Hasta ahora podemos decir, muy bien, que en x igual a 2 y en x igual a 4 hay un corte al eje X de la función original. Bien. Lo otro que nos dice es que la derivada primera es mayor que 0 si x es menor a 3. Es decir que si x es menor a 3 estaríamos hablando del intervalo que va de menos infinito a 3. En ese intervalo la derivada primera es positiva. ¿Qué nos dice eso de la función original? Es creciente. Bien, Bien. la función original es creciente en el intervalo menos infinito 3. Bien. Lo otro que nos dice es que la derivada primera para un x igual a 3 no está definida. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué puedo decir ahí? Que su tangente es horizontal. Puede ser. Puede ser que tenga el puntito que no esté relleno. Claro, en la función original, que no esté definida en x igual a 3, en realidad, claro, el puntito que no está relleno sería en la gráfica de la derivada Ah, primera. es la derivada. Ah, Claro, no me di cuenta. Bien. Y al no estar definida, es decir, no existe, se cumple la condición de que, puedo decir que es un valor crítico de primer orden en x igual a 3. Porque un valor crítico de primer orden era cuando la derivada primera es igual a 0 o no existe. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, en x igual a 3, x igual a 3 es un valor crítico de primer orden y puede haber un posible extremo relativo. Lo otro que nos dice es que la derivada primera es negativa, es menor que 0, si x es mayor que 3. Es decir, en el intervalo que va de 3 a más infinito, la derivada primera es negativa. De ahí, ¿qué información puedo sacar? La función decrece. Decreciente. Bien, la función original es decreciente en ese intervalo. Y lo otro es que la derivada segunda de x es mayor que 0 si x es distinto de 3. Es decir, para valores menores a 3 y mayores a 3, la derivada segunda es positiva. ¿Eso que me está queriendo decir? ¿O qué Puede ser información? convexa. Claro. ¿Es cóncava hacia arriba o convexa? Porque es mayor que 0. Bueno, entonces yo puedo armar los intervalos. ¿En qué valor cortaría en el intervalo teniendo en cuenta toda esta información? O sea, para armar esta tablita. menos infinito En 3. 3, más infinito. 3. En 3, que sería este punto crítico de primer orden, que puede ser un posible extremo relativo. Con la información que tenemos, el signo de la primera derivada, decíamos que para el intervalo que va de menos infinito a 3 es positivo y de 3 a más infinito es negativo. Entonces la función crece en el primer intervalo y decrece en el segundo intervalo. La derivada segunda, en ambos casos habíamos dicho que era positivo. Por lo tanto,
para todos los valores, para ambos intervalos, la derivada primera es creciente y la función decíamos que es cóncava hacia arriba o convexa. Y en x igual a 3, ¿qué pasaba? La derivada primera no estaba definida. Bien. Si analizamos entonces, si en x igual a 3 hay un extremo relativo, ¿qué tengo que ver para determinar si existe o no un extremo relativo? La primera condición sé que se cumple, porque x igual a 3 es un valor crítico de primer orden, porque la derivada primera en 3 no está definida. Y la otra condición, ¿cuál era? ¿Puede ser Cam- que cambie de decreciente a creciente o creciente a decreciente? Muy bien. El signo de la primera derivada tiene que cambiar en x igual a 3. En este caso pasa de ser positivo a ser negativo, por lo que el comportamiento de la función también cambia. Pasa de crecer a decrecer. Claro, y para que no esté definida en 3 tiene que ser un punto cúspide o anguloso. Muy bien. Claro. Como de la derivada primera no está definida, yo sé que en x igual a 3 la función original presenta un punto cúspide o anguloso. En este caso es cúspide. ¿Cómo puedo saber yo qué es cúspide? Si yo quiero graficar el primer tramo, el primer intervalo que va de menos infinito a 3, yo sé que la función crece. ¿Y a qué Claro, ritmo después crece? que crece, o sea que va a ser ese tipo de punto. Claro, pero la función original crece. ¿A qué ritmo está creciendo en este caso, en este intervalo? Creciente. Creciente, es cóncava hacia arriba. Entonces, yo tengo que graficar como curvándolo hacia arriba. Las rectas tangentes se ubican por debajo de la curva. Exacto, Y pero para... en el Sí, 3, al modificarse el crecimiento, pasar de crecer a decrecer, se va a modificar también el trazado de las rectas tangentes y no voy a poder trazarlas en ese punto. claro, muy bien. O sea, en F, la derivada primera ya, yo ya sé que no está definida, por lo tanto no la puedo trazar. En este caso porque es una recta vertical Exacto. y la pendiente no la podría calcular. Fíjense, chicos, que acá en estos ejemplos de la actividad 15, lo que ustedes van a tener es información acerca de cómo, o sea, información para que ustedes puedan esbozar esta gráfica. En el otro inciso pasa exactamente lo mismo. Entonces, ustedes fíjense que les da el dominio de la función y les da información. Lo que tienen que identificar es esto, digamos. Si cuando me habla de f evaluado en 2, me están hablando de la función original, de la función derivada, ¿de quién? ¿Sí? Ustedes acá identificaron bien que estaba hablando de la función. Acá estoy hablando de la derivada primera, acá de la derivada segunda. Se pueden ayudar de esta tablita para poder esbozar la gráfica. Pero recuerden que toda esta información nos da información para que ustedes puedan esbozar la gráfica original. ¿Sí? Bueno, Sí. bárbaro. Vamos a detener la grabación. No sé si quieren hacer alguna pregunta